Bien, buenas tardes a todos. Sé que es una hora muy buena, ¿verdad? Sobre todo para estar en estas butacas, que son excesivamente cómodas. Lo primero de todo, os he dejado aquí esta URL. Si podéis acceder a ella, ¿de acuerdo? Veréis que hay pues una serie de material, principalmente lo que sería el PDF. He dicho que no iba a conectarme a internet, pero bueno, igual hago... Es que me va a pedir login otra vez. Decía, vais a tener ahí una serie de cosas, ¿no? Principalmente lo que serían las diapositivas, luego la máquina virtual y una serie de talleres, ¿ok? Una serie de PDFs, dos PDFs, para realizar dos laboratorios, ¿eh? El tiempo no es el suficiente, me refiero, en 1 hora y 20 que pone por ahí, no tenemos tiempo para absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que os voy a dar un poco unas breves pinceladas y a partir de ahí, pues un poco la intención también es dejar todo el material para que podáis vosotros cogerlo y trabajar con él tranquilamente, ¿de acuerdo? El material en principio estará disponible durante mucho tiempo, mientras tenga posibilidad de poder dejarlo ahí sin que se me queje Google, ni, bueno, creo que está en OneDrive en este caso, ¿eh? Entonces supongo que hasta dentro de un año no nos dirán que tenemos que pagar a la universidad, así que entonces podéis acceder sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Por enseñarlo un breve momento. ¿Vale? Lo que decía, tenéis aquí los dos talleres y luego tenéis un TXT, porque lo tengo en Google Drive, ¿de acuerdo? Para que os podáis descargar lo que serían las máquinas virtuales, ¿ok? Hay dos máquinas virtuales porque vamos a ver unas técnicas sobre la máquina virtual de Debian, una Linux, vamos, donde básicamente está instalado pues, una serie de software y luego una máquina virtual de Windows 7 porque la segunda parte del laboratorio, pues bueno, está hecha sobre Windows, ¿de acuerdo? Más cosas que comentar, tenéis el OSM5 para que podáis comprobar cuando lo descarguéis que lo habéis hecho bien, básicamente. Bueno, ¿habéis tomado nota de la URL? ¿Sí? bit.ly barra análisis guión malware guión avanzado guión taller guión stick 22. ¿Vale? Bueno, no os preocupéis, está en la tercera diapositiva y en la cuarta. Venga, pues nada, bueno, ya han hecho la presentación. Sí, voy a también hacerla brevemente yo. Soy profesor titular de universidad en el Departamento de Informática, Ingeniería y Sistemas de la Universidad de Zaragoza. Tenéis ahí página web, correo electrónico de contacto y un QR con más información de contacto, ¿de acuerdo? En caso de necesidad, pues eso es mi virtual card. Comentaros también que desde la pandemia hemos creado pues una especie de grupo de investigación, no oficial, relacionado con temas de ciberseguridad en la Universidad de Zaragoza. Lo hemos llamado Reverseame porque nos dedicamos principalmente a hacer análisis de aplicaciones, a temas de búsquedas de vulnerabilidades, temas de seguridad ofensiva, etc. ¿Vale? Entonces tenéis por ahí la página web del grupo más el canal de Telegram y el perfil de Twitter. En el canal de Telegram en realidad lo que hacemos es poner las noticias que pasamos por Twitter y ya está. No tenemos más redes sociales ni llevamos intención. Si Twitter cierra, pues nos quedaremos con Telegram y ya está. Y decir que no estoy solo, ¿sí? Este es el equipo de investigación en el cual estamos haciendo cosas muy interesantes que seguramente hablaremos los próximos años. 2 estudiantes de doctorado y un estudiante de máster recién incorporado. Más una persona que todavía no se ha incorporado, entonces formalmente tampoco puedo ponerla. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Decía, os voy a contar brevemente una metodología de análisis de malware, ¿no? Que hacemos para analizar malware, que yo entiendo que si estáis en este curso es porque lo básico ya lo sabéis, pero bueno, voy a hacer un poquito de repaso, tanto a nivel de metodología como a nivel de herramientas, ¿de acuerdo? Ya hablaremos también acerca de la estructura de los binarios, en concreto del formato de los ejecutables, hablando sobre las funciones de Windows que usan, que no sé si habéis estado en el taller de esta mañana, ¿no? Pero bueno, pues todo lo que habéis visto con
con Gerardo y con Sara, pues os va a sonar en esta charla, ¿vale? Y luego ya hablaremos de las técnicas, ¿eh? En concreto vamos a hablar de una muy común que supongo que habéis utilizado alguna vez si habéis analizado malware por ejemplo, pues con IDA-Pro, ¿no? Si estáis acostumbrados a este tipo de herramientas, pues habréis visto que construyen grafos llamados grafos de control de flujo. Entonces, bueno, vamos a explicar brevemente en qué consiste ese análisis, de dónde viene, la terminología y unos pocos ejemplos, ¿de acuerdo? Luego ya vamos a hablar de otra técnica de análisis, estática también, como la de grafos de control de flujo, que es la técnica de ejecución simbólica, ¿de acuerdo? Este tipo de técnica es un poquito más especial. Conceptualmente yo creo que es bastante sencilla de comprender. Es un poco matemática, pero bueno, vais a ver en qué consiste, veremos algunos ejemplos, hablaremos también de los problemas que tiene esta técnica, de los retos a nivel de investigación que se están ahí intentando resolver. Y bueno, pues hay ahí un taller que engloba ambas técnicas, la técnica de grafos de control de flujo y las técnicas de ejecución simbólica, ¿de acuerdo? Y ya por último hablaremos de la instrumentación dinámica de binarios, que no sé si estáis acostumbrados. Es una técnica de análisis bastante interesante, tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo en esta vida. Y en concreto vamos a hablar del entorno PIN, que es un entorno de instrumentación dinámica de aplicaciones, y bueno, pues explicaremos un poquito cómo funciona y veremos algunos ejemplos. Quizás para el ejemplo sí que cambie de ordenador, porque el código fuente lo tengo en el otro, pero bueno, ya veremos. Y nada, hasta aquí bien, ¿no? Todo esto está chupado. Es el índice. Vale, ya conocemos la definición de malware. Todo el mundo debería estar de acuerdo. Si hay alguien que no está de acuerdo con esta definición, pues bueno, que me lo diga. Malware, software malicioso. Muy bien. Sabemos que el malware tiene un ciclo de vida, ¿no? Comienza, ¿verdad?, como en un compromiso inicial del sistema, que puede ser, pues, yo qué sé, ataques de ingeniería social, waterhole, insiders, ¿no? O cualquier otro tipo de ataque que permita al malware entrar dentro de la máquina objetivo. Bien. Después tendremos la fase de persistencia. Aquí voy a recordar una investigación que realizamos en el año 2019 donde categorizamos las diferentes técnicas que hay de persistencia en Windows, ¿de acuerdo? Persistencia quiere decir que el malware se va a quedar residente para, en la próxima ejecución, pues lanzarse sin necesidad de interacción con el usuario, ¿sí? Bien, aquí veis la tablita, investigamos pues diferentes técnicas. Windows es como un resort para el malware, ¿de acuerdo? O sea, es un 5 estrellas, puede elegir lo que quiera, pulserita, ¿vale? En función del sitio, con más o menos necesidades de privilegios. Una vez que ya se hace persistente, pues normalmente hay una comunicación con los servidores de mando y control, que esa fase en realidad puede estar después, pero bueno. La fase de movimiento lateral, ¿no? Parecido a lo que hace un APT. Y ya por último la propia actividad maliciosa, o la exfiltración de datos. Vale. ¿Cómo se analiza el malware? Bien, todo el mundo debería de saber que hay dos tipos de metodologías de análisis, hay dos tipos de análisis, ¿sí?, dentro de la metodología de análisis. Tenemos el análisis estático de aplicaciones, donde no voy a ejecutar la muestra, ¿sí? Esto es análisis de código muerto, o también llamado análisis de código en frío, ¿de acuerdo? Tiene estos tres nombres, vamos a decirlo así. ¿Qué debemos de considerar cuando uno quiere hacer un análisis estático? ¿Qué es lo que mira? Bueno, pues mira las propiedades del ejecutable, ¿sí? Esa es una de las cosas que va a mirar, ¿sí? Otra de las cosas que va a mirar es las funciones importadas, que esto es una cosa que ha mencionado esta mañana Gerardo, ¿verdad? Nos importa mucho saber las funciones que tiene declarada el malware, nos importa saber esas funciones porque, bueno, pues suelen ser un indicativo, ¿no?, de qué posible comportamiento tiene el malware. Recordad siempre que estamos en un análisis estático, es decir, no lo estamos ejecutando. Es decir, que que la aplicación tenga código que parece ejecutar no sé qué, no quiere decir que se vaya a ejecutar, ¿sí? Eso puede ser código alcanzable o puede ser código no alcanzable, dependerá de lo que pase en ejecución. Pero bueno, nos puede dar una pista de qué coño está pasando por ahí. Bueno,
Por otro lado tenemos el cálculo de hashes. Eso es una cosa muy importante, sí, calcular el MD5, SHA1, SHA-256, el hash que queráis, me da igual, criptográfico, con objeto de buscar en Internet si hay alguien que haya ya analizado esta misma muestra, o bien buscar en VirusTotal o similares posibles análisis, ¿no? Y por último, la búsqueda de las cadenas. Esto también ha contado Gerardo esta mañana, me ha pisado la mitad de la charla, ¿verdad? Los binarios, cuando se compilan, ¿no? Un código fuente, cuando nosotros lo compilamos, en ese binario dentro pues van a aparecer las cadenas, ¿sí? Las cadenas es un tipo de dato constante, va a estar en una sección propia dentro del ejecutable. Entonces, si el malware no usa ningún tipo de protección de su código, esas cadenas estarán en claro. ¿De acuerdo? Hacemos el string y vemos las cadenas. Puede ocurrir que estén cifradas, que estén codificadas, al igual que con las APIs, que no lo he dicho, pero si el malware estuviera protegido, pues veríamos que no tiene funciones de APIs. Que tiene muy poquitas, mejor dicho. Bien, el análisis estático tiene un problema. Y el problema básico es que cuando estamos analizando la aplicación vamos a analizar todos y cada uno de los posibles caminos de ejecución. ¿De acuerdo? Y eso es un problema de explosión de estados. Voy a tener muchísimos estados. Voy a tener que analizar ahí un árbol, ¿no? El árbol de posibles ejecuciones va a crecer de manera considerable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta aproximación, bueno, pues puede ser que no sea muy práctica, ¿no? Porque ¿quién nos ha dicho a nosotros que todos esos caminos sean ejecutables? Que es lo que pone por ahí como caminos no factibles. Esos posibles caminos de ejecución puede que no sean factibles, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo ahí una condición que evalúa no sé qué y que si es negativo se va para un lado y si es positivo para otro, pues bueno, depende de la entrada, ¿sí? Si la entrada siempre es positiva, yo sé que ese camino del negativo nunca se va a cumplir. Pero bueno. Posible solución para evitar esto, análisis dinámico, ¿no? Análisis dinámico de aplicaciones, o también llamado código vivo o código en caliente. Aquí es cuando ejecutamos la aplicación. Lanzamos la máquina el malware en ejecución y tenemos que considerar, primero, interacción con el sistema operativo. ¿Qué hace con el sistema operativo? ¿Qué hace en 3 niveles? Me interesa saber qué hace con el sistema de ficheros. ¿De acuerdo? ¿Está creando un fichero nuevo? ¿Está abriendo un fichero? ¿Qué fichero está abriendo? ¿Qué fichero está modificando? Si ha creado un fichero nuevo, estamos jodidos porque tenemos que volver a empezar con el nuevo fichero. ¿De acuerdo? De nuevo, análisis estático, análisis dinámico, con el nuevo fichero. ¿De acuerdo? Me interesa también analizar la interacción con los procesos. Me interesa saber qué está haciendo con los procesos que se están ejecutando en el sistema. Puede ocurrir que el malware, pues yo qué sé, mate un proceso, ¿no? El proceso del antivirus, que lo mate. O puede ser que se inyecte en el proceso del antivirus, ¿no? Como hacía Stuxnet, por ejemplo. Buscaba el antivirus que estaba en la máquina y en función del antivirus se inyectaba en un proceso o en otro para pasar desapercibido. ¿Vale? ¿Qué más? El registro de Windows. El registro de Windows también es muy importante. Muchas de las técnicas de persistencia tienen cabida en el registro de Windows. Por lo tanto, normalmente lo que van a hacer el malware es, pues bueno, modificar el registro, añadir una clave para hacerse persistente. Pero bueno, también podría hacer más cosas. Podría modificar el registro de Windows para cambiar el número de semilla para la generación de números aleatorios, por ejemplo, que está metido por ahí en el registro. Podría cambiar la configuración de Internet Explorer, etc, etc. Bueno, en fin, una vez que sabemos cómo se comporta con el sistema operativo, también me interesa saber qué hace con el exterior, ¿sí? Hemos visto comunicación con el interior, vamos a ver comunicación con el exterior. En este sentido, me interesa poder analizar las conexiones que establece, ¿de acuerdo? Ver dónde se conecta y, sobre todo, qué manda. Porque puede ocurrir que pues bueno, esté mandando por ahí paquetitos, ¿verdad? Entonces me interesa saber el contenido de esos paquetitos para ver qué está exfiltrando o qué está comunicándose con el servidor de mando y control. En definitiva, el análisis dinámico me sirve para conocer el comportamiento. ¿Sí? Aquí sí que ya vamos a tener una captura, ¿no? Una snapshot de cuál es el comportamiento del malware en el sistema. Pero claro, antes teníamos el problema de que estábamos analizando todos los caminos. Muy bien. Ahora tenemos el problema de que solo estamos analizando uno. Estamos analizando un único camino de ejecución. Y además es que este camino de ejecución puede depender de un montón de cosas. Puede depender del día en el que estemos, ¿no?
¿Os acordáis, no? De el famoso virus, ¿no? Que había por allí por los 80, 90, que solamente se activaba pues, los viernes 13. ¿Sí? Podríamos hablar de que el malware pues, se ejecuta bajo determinadas condiciones de variables de entorno. Por lo tanto, necesitamos conocer esas variables de entorno, necesitamos tenerlas bien configuradas, ¿verdad? Para conseguir que el malware se ejecute y poder mostrar su comportamiento malicioso. O podría incluso que el malware leyera el nombre del usuario de Windows, ¿no? Le hace un getUsername, una función de Windows para leer el nombre del usuario, y le devuelve Windows que el usuario se llama malware, y entonces dice, hostia, estoy en una máquina virtual, ya no me ejecuto. Con una máquina de análisis ya no me ejecuto. ¿Vale? Bueno. Hay otro método de aproximación de análisis que hace un poco una combinación híbrida. Hace análisis estático y análisis dinámico, intentando un poco solventar ambas limitaciones. Pero bueno. Bien, vamos a usar entornos de virtualización o entornos aislados, ¿verdad? Para poder ejecutar malware. O deberíamos. Si no queréis fastidiar a la red de la organización y que luego vuestro jefe os eche la bronca. Y para poder analizar malware necesitamos herramientas. ¿Qué herramientas? Pues ala, escoged la que queráis. ¿De acuerdo? Hay un montón de herramientas, cada uno pues coge las suyas, ¿no? Aquí yo creo que esta mañana hemos visto, o ayer, ya no me acuerdo, vimos IDA Pro. Pues bueno, hoy vamos a jugar un poco con Radare. ¿Vale? En la máquina virtual tenéis Radar instalado, vamos a jugar también con ANGR, que no está por aquí puesto, porque al final es una herramienta de análisis de aplicaciones, no exclusivamente orientada a análisis de malware. Pero bueno. Bien, nosotros estamos investigando mucho el tema de de malware desde el punto de vista de patrones de ataque. Entonces, bueno, modo resumen rápido, podemos distinguir downloaders, podemos distinguir aquellos que se encargan de robar información, exploradores de memoria de proceso, ransomware, ¿de acuerdo? Todos estos tienen un comportamiento muy claro, os lo he puesto ahí, los comportamientos. Esto quiere decir que van a hacer uso de unas determinadas APIs, ¿vale? Keyloggers, aquellos que inyectan código o aquellos que se conectan a Internet, que no todos se conectan a Internet, ¿de acuerdo? Bueno, estoy yendo rápido porque asumo que todo el mundo conoce, tú seguro que lo conoces, pero si hay alguien que no le quede muy claro y quiera hacer algún hincapié, por supuesto que levante la mano y yo encantado de aclarar lo que sea, ¿vale? Venga. Ahí se me ha colado ese subtítulo, perdonad, copiar y pegar. Y veo que lo he repetido en la siguiente también. Bueno, perdón. Vamos a hablar de las ejecutables de Windows. Cuando uno quiere analizar malware necesita saber varias cosas, ¿verdad? Cómo funciona el sistema operativo, entre una de ellas, en este caso Windows, y cómo es el formato de los ejecutables. Vamos a centrarnos en Windows, podríamos haber hecho el taller en Android, pero no. Vamos a Windows, que es más sencillote, entre comillas. Bueno, esto que tenéis ahí es el formato PE, a la derecha. Eso es lo que define un ejecutable en Windows. Básicamente es una estructura de datos que nos viene desde Windows NT 3.1. Alguno de los que está por aquí igual ni siquiera había nacido en aquella época. ¿Vale? Y bueno, como veis tiene tres partes. La cabecera de MS2, la cabecera del propio PE y luego las cabeceras de secciones, o la tabla de secciones. ¿Vale? Entonces igual estáis pensando y dices, hostia, ¿en los ejecutables de Windows todavía aparece una cabecera de MS2? Sí, de hecho es lo que ha contado Gerardo esta mañana. ¿Cómo sabemos que hay un binario? Pues porque pone 4A 5D, ¿no? Y dices, hostia, ¿eso qué es? Pues MZ, que es el número mágico que me identifica que hay un ejecutable de Windows, ¿vale? El MZ, pregunta de trivial, Mark Zywowski, uno de los creadores de MS2, ¿vale? Bueno, la cabecera de MS2 que está en casi todos los binarios, como decía, son los primeros 64 bytes, tenemos ahí la marca y luego tenemos un puntero a donde empieza la cabecera del propio ejecutable de Windows. El por qué está esta cabecera de MS2 es simplemente por retrocompatibilidad hacia atrás, ¿de acuerdo? Imagino que internamente lo tienen tan metido en el código del kernel que ahora mismo quitar todo esto sería inviable. Pero bueno. La cabecera de MS2 se caracteriza por tener la cabecera propiamente dicha más
un stub. Ese stub es lo que cuando hacemos el strings, ¿no? En el análisis estático pone este programa no se puede ejecutar en modo MS2, ¿no? Pues eso es el stub. Es el mínimo conjunto de instrucciones necesario para poder pintar por pantalla esa cadena. Y luego nos vienen las cabeceras del PE. La cabecera del PE comienza con la asignatura PE00, ya sabéis, formato Little Endian, ¿de acuerdo? O sea, que será 00 PE. Y luego tenemos la propia cabecera del archivo PE, que define pues, para qué máquina se ha compilado, cuántas secciones tiene, las características, etc. Y la cabecera opcional. La cabecera opcional tiene un nombre muy curioso porque es opcional, pero no es opcional para los ejecutables. Es solamente opcional para algunos archivos objeto, que lo sepáis. Y aquí hay algunos campos de interés que como analistas de malware nos interesa fijarnos en esa fase de análisis estático. Principalmente, yo os diría, el image base y el address of entry point. El address of entry point marca la dirección de la primera instrucción que se va a ejecutar. Debería de estar en la sección de código. Si ese address of entry point no está en la sección de código, pues seguramente está comprimido, está protegido de alguna manera, ¿vale? Y aunque esté en la sección de código, puede ocurrir que también esté protegido, pero es un poco más raro encontrarse ese tipo de protecciones. Bueno, por otro lado tenemos el Data Directory, que es la tabla de directorios. Cada entrada tiene un significado. Una de ellas es la IAT, que es la que mencionaba antes, que es la tabla de funciones que me interesa comprobar y que es la que decía Gerardo también que calculaban ahí un hash, ¿verdad? Con el imp hash y que les decía mucho sobre el malware. Les servía para poder hacer un poco de evolución de malware. Bueno, por último, las cabeceras de sección. Cada sección que tengamos en mi binario tiene una cabecera donde se define el nombre y el tipo de datos que contiene, ¿vale? Las características de la sección. Y luego, después de la tabla de secciones, viene ya el contenido de cada sección, que aquí ya es donde tenemos los ceros y unos de la propia aplicación, ¿de acuerdo? Secciones comunes que veréis en binarios, text, code. Esto depende un poco del compilador, el nombre, pero bueno, es la sección que contiene el código que se va a ejecutar. RData, ROData, read only, ¿vale? Para datos de solo lectura. Data, pues para variables globales, etc. Relog, la tabla de relocations, que esto realmente en x64 ya no lo vais a ver, pero bueno, en binarios de 32 puede ser que sí. Recursos y más, ¿no? Venga. Bien, funciones de Windows. Hay dos formas de importar funciones, ¿de acuerdo? O sea, cuando yo programo en Windows, puedo usar las funciones del propio sistema operativo de dos modos. O bien diciendo que las voy a usar, ¿no? Metiéndolas en mi código, hago un create file, open file, create file, read file, para abrir un fichero y leerlo, ¿sí? Entonces lo que va a ocurrir es que esas funciones quedan almacenadas en la sección y en una de las secciones apuntadas en el Data Directory. Y lo podemos ver con cualquier herramienta que nos permita visualizar esa sección, ¿de acuerdo? Las funciones se pueden identificar o por nombre o por posición de ordinal. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo importar la función createFile o puedo importar la función número 18 de kernel 32. Me inventa el número, no me la sé, ¿vale? Pero para que me entendáis. Y por otro lado tenemos la importación dinámica. En la importación dinámica lo que sucede es que las funciones se resuelven en tiempo de ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el binario, ¿no? La aplicación, va a resolver la función en tiempo de ejecución. Es decir, va a preguntar, oye, ¿dónde está createFile? Hay una función para ello, getProcAddress, que tú le pasas la dirección base y el nombre de la función que tú quieres recuperar, o el ordinal, y te devuelve dónde está. ¿De acuerdo? Entonces, puede ocurrir que nosotros leamos la tabla de un ejecutable de importaciones y veamos que solamente aparece load library y getProcAddress. Pues eso es un claro indicativo de que está de que la tabla de importaciones la está resolviendo de manera dinámica. ¿Vale?
El getProcAddress puede ser que no esté. Y el load library, pues sí, tampoco sería estrictamente necesario, ahora que lo pienso. ¿Vale? O sea que podríamos llegar a tener un binario en el cual no hubiera nada. Ninguna función. ¿Eso va a funcionar? Sí. Ahora, que le habrán tenido que meter horas para el desarrollo, también os lo digo. ¿Vale? O sea que no va a ser muy habitual a no ser que se trate de algún tipo de APT. Porque tienen que aplicar técnicas de exploiting y claro, la gente que desarrolla malware pues no suele ser tan creativa, ¿de acuerdo? Suelen ser un poco más guarros. Pero bueno. Pero suelen ser bastante limpios, ¿eh? Crean un socket y te lo cierran, ¿vale? Eso quiero decir, desde el punto de vista de programación está muy bien. Nosotros enseñamos a nuestros chicos que todo lo que abras tienes que cerrarlo, hay que ser educado. Bueno, vamos a ver un breve resumen de las funciones de APIs de Windows y para qué se pueden utilizar. Aquí os he puesto, nada, un muy sumarísimo resumen. Todas las APIs relacionadas con procesos o todas las APIs relacionadas con IPCs, IPCs Inter-Process Communication, o sea, comunicación interproceso, están disponibles en kernel 32 DLL. ¿Vale? Por si no lo sabíais, todos los ejecutables de Windows van a tener siempre dos bibliotecas cargadas en memoria, NTDLL y kernel 32. ¿Okay? NTDLL seguro, porque ahí está el loader. Kernel 32 casi con un 99,9% estará cargada. Como decía, ahí tenemos todo lo relacionado con procesos, ¿no? Create process. No lo he puesto en ningún lado. En Windows ya sabéis que hay dos tipos de APIs, la A y la W. ¿Sí? Las que acaban en A o las que acaban en W son todas las APIs que reciben algún tipo de cadena, porque hay dos versiones. Aquellas que reciben la cadena en ASCII o aquellas que reciben la cadena en White, en Unicode. ¿Vale? Y luego hay algunas otras funciones que están extendidas, como por ejemplo createProcess. Tenemos createProcess AW y createProcess extended, que es el createProcess con un montón de parámetros más. Bueno, createProcess crea un proceso, OpenProcess lo abre, createThread crea un hilo, createPipe crea una pipe, una tubería para comunicarse, ¿verdad?, entre hilos. CreateNamePipe me permite crear una tubería con nombre. Esto normalmente se usa para comunicación entre procesos en diferentes espacios virtuales, ¿sí? O sea, procesos que no son, no es comunicación bajo hilos. Esto permite crear un ficherito dentro del sistema y se comunican a través de ese fichero. ¿Vale? Luego tenemos el createMutex, OpenMutex. Mutex sabéis lo que es, ¿no? ¿Sí? Un semáforo de toda la vida, como se nota aquí la gente de concurrencia. Mutual exclusion, ¿de acuerdo? Sirve para pues garantizar la exclusión mutua. Es muy habitual verlo en malware, este tipo de cosas, principalmente en aquellos donde van a interaccionar mucho con el sistema, voy a decirlo así. ¿Qué es lo que suele suceder? Pues que intentan abrir un mutex y si el mutex no existe, lo crea. Y esto les sirve para comprobar si esa máquina ya está infectada con el malware, ¿sí? Porque claro, si no, imaginaos, ¿no? Tenemos ahí el WannaCry, doble clic, hostia, no se ejecuta, otro doble clic, hostia, no se ejecuta, otro doble clic. Pues nada, te cifras 3 veces y ya está, ¿no? Pagas 3 veces, bueno, no, que no hay que pagar. Y ya está. Entonces trata un poco de evitar esas múltiples infecciones. Había por ahí gente que proponía a nivel de investigación, bueno, pues esto puede ser una forma de evitar infecciones, ¿sí? Yo cojo mi sistema, me creo los mutex de todos los malware y entonces no me infectan. Bueno, tu sistema tendría que permitir poder llegar a crear tantos mutex, cosa que es poco factible. Bueno, tenemos por ahí createHU32Snapshot. Esta función está en kernel 32 y me sirve para conseguir el control al suprimir. O sea, la lista de todos los procesos que están en ejecución. ¿Vale? Esos procesos luego se iteran con otras funciones que no las he puesto aquí, que también están en kernel 32, process 32 first, process 32 next, me sirven para iterar en esa lista. Y luego tenemos cosas curiosas como esa create remote thread. No hace falta ser muy hábil en inglés, ¿verdad?, para entender esas 3 palabras. Os estaréis pensando, ¿y por qué Windows tiene una API
que te permite crear un hilo en un proceso remoto? Pues bueno, no lo sé, ¿vale? Pero existe. Yo creo que es por temas de depuración. Simplemente para poder depurar otros procesos tengo que insertarme en ellos, entonces puedo crear un hilo y desde ahí interceptar el proceso. Entiendo que es por eso, si no, no sé por qué coño está. Bueno, a nivel de fichero, todo lo que fuera comunicación con archivos, pues tendríamos esa lista que os pongo por ahí. Todo lo que sea acabado en file. Create file, open file, move file, copy file, write file, read file, close file. Todo eso gestiona el tema con archivos. Para el registro de Windows tenemos las funciones disponibles en AdBAPI, que hay una typo, eso sería Advanced API 32.dll, ¿vale? Y son todas aquellas que empiezan por reg. En Windows, bueno, funciona un poquito como en Linux, ¿no? Tenemos que crear ahí un handler y luego acceder al handler, pues es lo mismo, ¿eh? Al igual que con CreateFile creamos el handler del fichero y luego podemos manejarlo, pues con reg OpenKey abrimos la clave de registro y ya podemos jugar con ella, ¿vale? Con las otras funciones. Y por último os he puesto aquí las de comunicaciones de red, ¿vale? A nivel de comunicaciones de red, os he puesto esta librería, pero faltarían más, ¿eh? Esta solamente es una de ellas. Esta es la que tiene todas las funciones relacionadas con sockets de WinSockets, que esto sería el psockets de Linux de toda la vida, de Unix, ¿sí? Pues lo mismo lo tenemos en Windows, pero se llaman WinSockets. Y son las funciones típicas, ¿no? Socket connect, accept, bin, receive, send, htons, ntons o ntol y todas estas, ¿de acuerdo? Y en Windows es una cosa especial porque antes de poder usar un socket no te queda otra más que ejecutar estas dos, ¿eh? Bueno, en concreto la del startup, ¿eh? Esto internamente dentro del núcleo pues prepara las cositas para que ese socket pueda funcionar, ¿vale? Entonces, esta, digamos que si tuviéramos que hookear alguna, ¿no? Esta es buen candidato, porque si hace conexión a red, con WinSocks tiene que salir por ahí. Y bueno, luego otra curiosa que siempre me gusta mucho comentar, URL download to file, es una función de la librería urlmon que, como su nombre indica, tú le pasas dos parámetros, una URL y un archivo, una ruta. Y entonces automáticamente Windows se conecta a la URL, te descarga el fichero donde le has dicho, ¿no? Entonces, imaginaos, ¿no? Un dropper, joder, URL download to file y create process. ¡Hala, ya está, vámonos! ¿Vale? Básicamente, más o menos siempre hacen lo mismo, ¿eh? Hay algunas variaciones, ¿eh? Aparte de poder ejecutar un proceso con create process, también pueden hacerlo con winexec o con shell execute o shell executex, que no las he puesto, pero bueno. Venga, vamos a hablar de los grafos de control de flujo, ¿sí? Hemos dicho que íbamos a hablar de tres técnicas. Esta es la primera de ellas. Es una técnica de análisis de aplicaciones estática. Esto es, no vamos a ejecutar la muestra. Su objetivo es muy concreto, determinar el orden de ejecución de las instrucciones. Y nos va a permitir poder entender por dónde va la ejecución del binario, ¿sí? Esto lo habéis visto seguro si habéis abierto alguna vez un binario con IDA Pro, ¿vale? Que de repente os sale ahí abajo, ¿no? Sale una ventanita como con cajitas, ¿sí? Pues eso es un grafo de flujo de control. Es un grafo dirigido. En los nodos, en cada una de esas cajitas, vamos a tener sentencias o instrucciones, instrucciones de ensamblador. Y los arcos me representan el flujo de control, ¿vale? El CFG me contempla todos y cada uno de los posibles caminos de ejecución. Claro, hemos dicho que era un análisis estático. Ok, técnica de análisis estático, o sea que involucra a todos. Bueno, por hacer un poco de historia y un poco de reivindicación, ¿sí? Contaros de dónde viene esta técnica de análisis. Esta técnica de análisis, bueno, pues la propuso esta mujer que veis ahí, que murió recientemente, en diciembre del 2020, pues debido a complicaciones con su enfermedad de Alzheimer. Fue una científica americana, especialista en computación, y de hecho fue pionera en el campo de optimización de compiladores. Gracias a sus trabajos, que los tenéis ahí, que no los voy a leer, obtuvo el premio Turing en el año 2006. No sé si conocéis el premio Turing, pero viene a ser el Nobel de la informática, ¿de acuerdo?
y además fue la primera mujer en conseguir la IBM Fellowship en el 89. ¿Vale? Entonces, bueno, gracias a ella tenemos hoy en día este tipo de técnicas de análisis. Bien, contaros un poquito la terminología antes de ver algunos ejemplos. Tenemos, por un lado, los bloques básicos. El bloque básico va a ser el nodo dentro del CFG, ¿de acuerdo? Y no va a ser más que una secuencia lineal de instrucciones que tiene el programa, que son consecutivas, donde hay un punto de entrada, que es la primera instrucción que se ejecuta, y un punto de salida, que es la última instrucción que se ejecuta. ¿De acuerdo? En un CFG normal, el flujo solamente va a entrar por el principio y solo va a salir por el final. No hay posibilidad de salir en medio del bucle. Tenemos el concepto de camino. Un camino va a ser la secuencia de nodos, desde el punto de vista estático, que me incluye un nodo de entrada y un nodo de salida. Y podemos tener una secuencia del camino, que esto en inglés queda mucho mejor, pero claro, en español pues no queda tan bien, ¿no? Que es el subconjunto de nodos dentro de un camino, ¿no? Dentro de un camino podríamos analizar una subsecuencia de ese camino, pues bueno, eso sería la secuencia del camino. Y por último tenemos la traza. La traza en realidad va a ser uno de esos caminos, lo que pasa que es la visión dinámica, ¿ok? Yo puedo tener pintados todos los posibles caminos de ejecución y luego observar en ejecución por qué camino se va. Pues ese camino sería la traza. Vale, vamos a ver un ejemplo, que yo creo que en un ejemplo se entiende mucho mejor, ¿sí? Por vuestra salud mental he usado C, no he puesto ensamblador todavía. ¿Vale? Esto que tenéis ahí es el típico código para realizar una ordenación por inserción en un vector de longitud variable indicada por parámetro, ¿sí? Y esto que tenemos aquí, pues no es más que el CFG. ¿De acuerdo? La función, pues bueno, empezaría por aquí, ¿no? Ejecutando la sentencia 3, luego la 4, ¿vale? Ahí se evalúa una condición, ¿no? Si i es menor que n, pues ya entro dentro del bucle, ¿vale? Si no se cumple la condición del bucle, pues ya me voy, ¿vale? Y si voy dentro del bucle, pues nada, hago la ejecución de la 6 y la 7, ¿no? Estas dos que yo tengo por aquí, y volvemos a comprobar una determinada condición, ¿sí? Una condición alfa, que es la condición de ese while, ¿verdad? Que la tengo aquí puesta, para no borronar aquí el grafo. En función de esa condición, o me voy por aquí o me voy por aquí. ¿De acuerdo? Este tipo de representación viene muy bien, sobre todo cuando estás acostumbrado a pues, analizar binarios de bajo nivel, ¿no? Porque te permite de un vistazo pues ver por dónde puede ir la posible ejecución, ¿no? Si aquí tuviéramos una llamada a una función y ya viéramos que se comprobaba con un salto condicional, así se va para un lado, se va para otro, pues bueno, dices, mira, pues está haciendo esto y ahora se va a ir hacia aquí, se va a ir hacia allá. Bueno. Hay diferentes tipos de nodos básicos, no voy a entrar, porque si no, no me va a dar tiempo. Y a modo de curiosidad, pues se pueden construir grafos de manera una aproximación top-down, yendo sentencia a sentencia y expandiendo cada una de las sentencias. Bueno, esto sería lo que tendríamos con un condicional, ¿no? Si viéramos este tipo de construcción en el grafo, pues quiere decir que tengo un condicional, y si viéramos este tipo de construcción en el grafo, quiere decir que tengo un bucle, ¿vale? Bueno, la teoría me dice que tengo que intentar construir grafos eficientes porque si no tengo un pequeño problema. De análisis, ¿no? Cuando yo quiero analizar este grafo, los que os dedicáis al mundo de teoría de grafos, sabéis que esto puede ser un problema también de tamaño considerable. Entonces tenemos que intentar reducir el número de nodos. Cuantos menos nodos tengamos, mejor, ¿vale? Y la idea es un poco fusionar, en vez de tener una única instrucción, que eso sería la construcción más casera, pues en cada nodo yo puedo tener varias instrucciones, ¿no? Hasta llegar a lo que decía, un bloque básico. Esto sí que sería un bloque básico, ¿vale? Y esto que tenemos aquí, pues es la representación en CFG de este cachito de código que tenemos aquí. ¿Sí? Chupado, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Venga. Un ejemplo, tenemos aquí este código en C que está leyendo pues una serie de números, ¿verdad? En un intervalo min-max y le pide un número, perdón, al usuario en un intervalo min-max
y luego finalmente comprueba si es par o impar, informando al usuario de este hecho, ¿sí? Esto, si fuéramos a ensamblador, pues veríais algo como esto. A ver si me funciona aquí. Uy. Bueno. Sí. Jo. Bueno. Bien, ahí tendríamos un poco el código, ¿no? Veis ahí la llamada read valid int, ¿no? Y, pues bueno, aquí acabaría el primer bloque básico, ¿no? Porque tenemos aquí una instrucción que me cambia el flujo de control, ¿vale? Pero esto está en plano, ¿eh? Esto es texto, o sea, esto es ensamblador en plano, esto no es un CFG, ¿eh? Podemos construir el CFG, ¿verdad? Con radar, ¿no? VVP, P, y ya cambiamos la vista y nos mostrará el grafo, ¿eh? O podemos usar herramientas como la que vamos a ver luego, ANGR, para construir el grafo, ¿eh? que sería algo de este estilo, ¿vale? Como veis, estos son todos los... cada uno de estos serían los bloques básicos que yo tengo dentro de ese código, ¿vale? Y como veis, acaban todos con una instrucción de cambio de flujo, ¿no? Instrucciones de cambio de flujo en ensamblador, no os creáis que hay tantas, ¿eh? El JMP, el salto, el call, el red, y saltos condicionales y el loop. Y ya. ¿Vale? Creo que no me dejo ninguna, ¿no? Bueno, el retf, si quieres, el return far, pero vamos, eso es un poco raro. Todo el mundo conocíamos grafos de control de flujo, ¿no? Más o menos. Sí, quizás no las definiciones formales, pero bueno, ahora ya sabéis un poquito más, pues con eso me vale. Venga, antes de empezar el taller vamos a hablar de la ejecución simbólica, ¿sí? Esta es una técnica de análisis que a mí me gusta mucho, de hecho estamos trabajando con ella haciendo cosas para análisis de protocolos de malware, junto con instrumentación dinámica, que es la otra técnica. Bien, el objetivo de la ejecución simbólica es muy claro. Es ahorrarnos tiempos de testing. ¿De acuerdo? Voy a explicarlo un poco diferente de cómo pone aquí. Cuando nosotros tenemos una función, imaginaos, una función que recibe dos parámetros, A y B. ¿Cómo la probamos? Pues le das A igual a 3, B igual a 5. Y pruebas, ¿no? Y luego, pues venga, otra vez, A igual a -1, B igual a -1. A ver qué pasa. ¿Sí? La ejecución simbólica trata de generalizar la fase de testing. Y en vez de darle valores concretos, le voy a dar valores simbólicos. ¿Y esto qué es? A igual a alfa, B igual a beta. Y entonces razono la ejecución de esa función en función de alfa y beta. Ya no tengo un valor concreto, tengo un valor simbólico. ¿De acuerdo? Y está muy bien porque me permite comprobar todos los posibles caminos de ejecución de esa función simplemente con esos valores simbólicos. ¿Vale? Sirve también para poder comprobar la factibilidad de los caminos de un programa. Es decir, me permite saber si uno de esos caminos que yo estoy analizando es factible o no, es posible que se llegue a ejecutar o no. ¿Sí? Porque conforme vayamos bajando en la ejecución simbólica, ¿no? Vamos bajando ahí en nuestro código de nuestra función, pues podemos llegar a determinados lugares donde para poder llegar hasta allí se tenga que cumplir una condición que no sea factible, que no sea posible, ¿no? Pues yo qué sé, que alfa sea mayor que beta y además que beta sea he dicho, y que beta sea mayor que alfa. Eso es imposible. Eso no es factible, ¿sí? A mí esta técnica me gusta mucho, pues porque al final yo tenía que haber sido matemático, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay mucha matemática detrás. Venga, vamos a ver un momento el ejemplo que tenemos aquí. Función foo, ¿sí? ¿La veis? Está clara, ¿no? Una función foo que recibe ahí un valor y bueno, pues juega con una variable local j, y le va cambiando el valor y va cambiando el valor de la i en función de los parámetros. Vale. Esto sería una ejecución concreta, ¿no? Que es lo que hemos dicho, ¿sí? A ver, ¿dónde tengo el ratón? ¿No está el ratón? Vale, no tengo ratón. Ah, sí. Jodo, pues no sé dónde está.
decía, esto es una ejecución concreta, ¿no? Le doy un valor a la i y entonces voy diciendo, vale, pues en la 3 la i vale 1, la j vale 2, ¿no? Porque he multiplicado ese 2 por 1 y tal. Venga. Entonces, en simbólico lo que hacemos es asignarle un valor alfa, como hemos dicho, ¿no? En este caso, bueno, un valor i barra in, y razonar sobre eso. Entonces, fijaos que yo podría llegar a analizar este código y decir, mira, resulta que si ha ejecutado el true, la rama true, la i vale esto de aquí, ¿vale? Menos lo que valía la entrada más 1 por 2 lo que valía la entrada. Y esto va a suceder siempre y cuando se cumpla esta condición. Es decir, que lo que se ha dado a la entrada más 1 multiplicado por 2 por lo que se ha dado a la entrada sea menor que 1. Si esto se cumple, yo ya sé cuál es la salida de esta función, ¿vale? Y lo mismo con la otra, ¿de acuerdo? Y esto pues viene muy bien, ¿no? Porque si yo tuviera un código pues como este de aquí, por ejemplo, que es exactamente el mismo de antes, pero le he metido aquí una pequeña instrucción nueva, ¿sí? Todo el mundo estamos de acuerdo en que esta rama de aquí, ¿no? Esto de aquí va a provocar problemas seguro cuando esta i de aquí sea 0. Esto es una división entre 0, el programa va a petar, el avión se va a caer, ¿vale? Que no sería la primera vez, ¿eh? ¿Qué pasa? En submarinos también pasa, que he visto a gente por aquí de la Marina, de la Armada. Bueno, podríamos llegar a evaluar con ejecución simbólica, ¿sí? Y habríamos descubierto, pues, como he dicho antes, ¿no? Cuál es la condición del false branch y cuál es la condición del true branch, ¿sí? En este caso, como decía, la división entre 0, esta división, posible división aquí entre 0, me va a crear problemas, ¿sí? Pero si yo analizo cuáles son estas condiciones, veríamos que, por ejemplo, la rama falsa siempre es segura. Porque la i siempre va a ser mayor estricta que 0. Es decir, nunca va a ser 0. ¿De acuerdo? Si se ejecuta el false, podemos estar tranquilos que no se va a caer el avión, ¿vale? Y sin embargo, con la otra rama sí que tenemos problemas. ¿De acuerdo? En la otra rama sí que vamos a tener, si aquí ponéis i igual a 0, pues llegaréis a una solución factible para i, ¿vale? Que es lo que tengo yo por aquí. Igualamos a 0 y llegamos a esta conclusión. Cuando la entrada sea menos 1, la entrada sea 0, este programa va a tener una vulnerabilidad de denegación de servicio, porque va a romper la ejecución. ¿De acuerdo? Bueno, se puede usar para buscar fallos o se puede usar para pues, averiguar qué es lo que necesitamos para poder llegar a ejecutar determinadas ramas que nos interesen. ¿De acuerdo? Algo de terminología importante, tenemos el camino, que ya lo habíamos definido antes, ¿verdad? Será un camino en el CFG. Vamos a tener caminos factibles o no factibles. Un camino factible es aquel que cubre, para el cual existe una entrada que lo cubre, y no factible va a ser un camino para el que no hay una entrada que lo cubra. Y una cosa importante es que un camino no factible no quiere decir que eso sea código muerto. Y sin embargo, código muerto sí que implica un camino no factible. ¿Y qué es lo que sucede con software real? Quizás os estáis preguntando. Pues que muchos caminos no son factibles. Bueno, dentro de la ejecución simbólica vamos a distinguir la condición de camino, que es lo que me marca por dónde me estoy ejecutando, y el árbol de ejecución, ¿de acuerdo? Voy a ver un ejemplo, os enseño un ejemplo, que yo creo que lo vamos a entender mejor, ¿vale? Esto aquí es una función que recibe dos valores, x e y, y aquí realmente lo único que está haciendo es un intercambio de valor en función de si x es mayor que y, ¿vale? Intercambio de valor sin variable auxiliar. Y acaba devolviendo la suma de x más y. Bueno, aquí tendríamos el árbol de ejecución simbólico de esta función, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si analizáis el código, aquí os he dicho que está cambiando, ¿verdad? Esos valores de x e y. Y fijaos que aquí vuelve a comprobar, en la 8, comprueba si x menos y es mayor que 0 e informa de un error, ¿no? Si os dais cuenta, esta condición de aquí es exactamente igual a esta condición de aquí, pero aquí entre medio ha cambiado el valor. Por lo tanto, si la x era mayor que y aquí ha cambiado el valor, es imposible que se cumpla esta condición de aquí, ¿vale?
Y ese es el razonamiento que tenemos aquí abajo. Yo aquí iría construyendo mi árbol, ¿verdad? Y pues aquí tendríamos esta condición de alfa mayor que beta y llegamos a este momento en el que para poder llegar aquí se tiene que cumplir que beta sea menor que alfa. Perdón, que beta menos alfa sea mayor que 0. Y eso es imposible, ¿sí? De hecho, si esto fuera verdad, si esto se ejecuta, quiere decir que tenemos un error en el hardware. ¿Vale? Porque a nivel software es imposible que suceda. A no ser que tengas por ahí un troyano muy raro, ¿no? O sea, un rootkit muy raro. Bueno. Vale, un poquito más de terminología y acabamos, chicos. Vamos a tener el estado, ¿sí? El estado siempre me marca dónde estoy, cómo he llegado aquí, qué valores tengo y cómo he llegado hasta aquí. ¿Vale? Las restricciones del camino. Vamos a ver un ejemplito. Este codiguito que tenemos aquí, ¿vale? Empezamos siempre con pi igual a true, porque claro, de alguna forma tenemos que empezar, ¿no? Entonces, la posibilidad de entrar es real, por lo tanto pi igual a true, y la asignación de variables simbólicas alfa y beta, ¿vale? Esto lo podríamos extender, ¿no? Podríamos empezar a construir el árbol y llegaríais a tener un árbol como este, ¿ok? Y aquí es donde me salen posibles caminos no factibles, ¿vale? Fijaos, ¿no? Joder, se tiene que cumplir ahí esta condición. Ahí va. Se tiene que cumplir ahí esa condición, ¿no? Que alfa sea igual a 0 y que 1 menos 0 sea igual a 0. Pues bueno, el 1 igual a 0 en este universo todavía no. ¿Vale? ¿Qué problemas tiene este tipo de aproximación? Bueno, seguimos teniendo el problema de la explosión de estados, ¿ok? Vamos a tener muchísimos estados y entonces tenemos un problema. Habéis visto que hemos asignado valores simbólicos a las variables. ¿Qué sucede entonces cuando yo tengo un bucle dentro de mi código que depende de una entrada? ¿Cuántas veces se ejecuta ese bucle? Hasta alfa, sí, claro. No. Yo no sé cuánto vale alfa, ¿de acuerdo? Entonces no podemos razonar sobre ese tipo de cosas. Y si empezáramos a construir el árbol, nos quedaría un árbol infinito, ¿ok? Hay otro problema relacionado con el modelado de sentencias y entornos particulares. Si yo tengo una instrucción que interacciona con la pila, con el heap, ¿cómo la modelamos? ¿Sí? Tengo un asterisco p más 14 y p era una variable simbólico. ¿Dónde está asterisco p? ¿Vale? Lo mismo sucede con la gestión de punteros, arrays y objetos complejos. Y por otro lado tenemos la resolución de restricciones. Esto que hemos hecho aquí, estas condiciones que veis aquí, son un juguete. En la vida real podemos llegar a tener una inecuación muy compleja, ¿de acuerdo? Aquí se usan motores de ejecuciones, de resoluciones de inecuaciones, ¿no? El Z3, supongo que lo conocéis, ¿no? Es uno de los famosos. Estoy hablando de teoría de satisfabilidad del módulo, SMT Solvers. Si además introduce aritmética no lineal en estas ecuaciones, empezamos a tener por ahí senos, cosenos o logaritmos, la complejidad ya es, otro nivel. No es posible llegar a resolver esto a día de hoy. O si es posible, va a tardar mucho, ¿de acuerdo? Entonces no podemos disponer de ese tiempo. Bueno, vamos a ver un momentito el taller. Tenéis ahí un pequeño taller. En la carpeta talleres, taller CFG Sims exec. ¿Sí? A ver, porque esto me pasa a mí como en la universidad, que este me hace aquí la doble pantalla y me ha jodido. Vale. Decía. Vale. Claro, yo había preparado esto con toda mi buena intención para estar aquí un montón de rato. Luego tenemos aquí hora y media. Que esto me da para dar la teoría y poco más. Vale. Bueno, tenéis aquí un montón de explicación. Os lo leéis con calma en casita. ¿Vale? Y el objeto un poco es, pues bueno, que veáis cómo podemos usar una herramienta de análisis, en este caso ANGR, que no sé si la conocéis. Esto nace de un proyecto de investigación, tiene un montón de técnicas de análisis de aplicaciones y entre ellas pues permite calcular
CFGs y permite hacer ejecución simbólica. ¿Okay? Aquí tenéis una primera parte. En la primera parte vais a ver cómo construir un script con ANGR en la máquina que os he dado y poder generar esto de aquí. ¿Okay? Que es la imagen que habéis visto antes. Se ve, ¿no? Buah. Mejor, vale. Y así, ¿eh? La máquina yo creo que lo pone en el guión, pero alumno a alumno, ¿vale? Bueno, decía. Una vez que hayáis... Una cosa, no me hagáis como me hacen en clase, copiar-pegar, ¿eh? Porque si copiáis y pegáis del PDF van a aparecer caracteres que no queréis. Y luego me vais a estar escribiendo, oye, no me compila. Pues porque te sobra un espacio. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un momentín cómo funciona esto. Una breve explicación. Bien, aquí se está creando un proyecto de ANGR, ¿de acuerdo? Normalmente conviene que pongamos que no vamos a cargar librerías externas de manera automática. Aquí lo que estamos haciendo es recuperar su función main y declararla como que es el estado de inicio, a partir del cual yo voy a empezar a hacer mi CFG. ¿Okay? Hay por ahí algunos prints y tal para que veáis un poco, esto lo tenéis más explicación en el código, en el guión, para que veáis pues, cómo podemos jugar, ¿no? Con esta estructura y pues verla como, internamente como es, ¿no? Que es un digrafo, como decía antes, ¿no? Y podemos ver su longitud en nodos, longitud en arcos y tal. Bueno. Bien, una vez que yo tengo mi nodo inicial, cojo su entry node y ya voy a realizar su... ¿dónde está que no lo veo? No, perdona, aquí. Con el main he cogido el CFG y le he dicho calcúlame el CFG desde el main, ¿vale? Considerando el start state. Y esto ya me ha hecho todo, ¿vale? Esto es para que veáis que podéis coger el nodo, un nodo particular, y analizar sus predecesores, sus sucesores. Esto viene muy bien si queréis programar algo a nivel de scripting, ¿ok? De que desde un nodo pues yo salte a no sé cuál o intente buscar si hay un nodo que cumple determinadas condiciones, ¿vale? Y luego para pintarlo, pues bueno, hay que importar una librería externa, que es esta de aquí, que me permite obtener, a ver, que lo he ejecutado antes, lo que no sé si lo he llegado, yo creo que lo he borrado, ¿verdad? Exacto, sí, esto tira de la tabla de símbolos, eso es, tira de la tabla de símbolos, ¿vale? O sea, a ver si lo tengo por aquí. Este es ejemplo CFG, ¿vale? Esto tira de la tabla de símbolos, ¿no? Entonces, como ves, aquí hay un main, pues entonces coge este main y ya lo empieza a analizar, ¿vale? Si no tuviéramos símbolos, bueno, siempre podemos acudir a direcciones concretas, ¿ok? Por eso no pasa nada. Yo he usado el getSymbol porque por debajo pues tira de la tabla de símbolos, ¿de acuerdo? Y bueno, con este código tan sencillín, pues podemos obtener, como os decía, ¿no? La imagen. Bueno, voy a ejecutarlo para que veáis que no hago trampas. Me voy a arriesgar a borrarlo y todo, ¿eh? Espero que funcione. Pero bueno. Su puta madre. Tenéis que poner work on ANGR, porque está definido dentro de un entorno. ¿Vale? Ahora sí. Ahí está. Esto, bueno, ya sabéis, si os lo configuréis de otra manera, yo es que lo configuré así para que funcionara bien en esta máquina y ya está, ¿vale? Y así obtendríamos pues el CFG, ¿vale? Esto al final es una mariconada, porque esto lo podemos... ¿cómo se hace aquí zoom? Bueno, no sé. No sé hacer zoom. Esto decía que lo podemos hacer con otras herramientas, ¿eh? Yo he usado aquí ANGR porque pues a mí me gusta mucho... Me parece un lenguaje muy limpio, un programa muy limpio, ¿eh? ¿Vale? Hay otros programas que son un poco más sucios a la hora de sacar el CFG. ¿Veis? Un JG, Jump Integrator, ¿no? Salta si es mayor. Si esto de B+8 es mayor que AX.
Esto sería el true y esta es la false. Eso es lo que significan los colorcitos, ¿ok? Y la gris es la devolución de un red y la de puntitos que tenemos por ahí es el call, la de guiones. Bueno. Vale, la segunda parte del guión os habla respecto a la ejecución simbólica, ¿vale? Entonces aquí tenéis un ejemplo de un código donde, si os dais cuenta, se recibe una serie de parámetros ABC, leídos de línea de comandos, ¿vale? Y pues por aquí hay una serie de comprobaciones que va haciendo ahí con esas variables y hay una variable que en un momento pues la coloca true, ¿vale? Y si esa variable está true, pues te dice que has ganado, ¿vale? Este programita podríamos analizarlo con ejecución simbólica con el objeto de averiguar cuáles tienen que ser los valores de esa ABC de manera que yo pueda obtener el win, ¿vale? Yo no sé vosotros, pero viéndolo así, a simple vista, a mí se me hace complicado, ¿vale? Podríamos, ¿no?, empezar a asignar valores y ver qué pasa, pero sería poco factible, ¿vale? Sería poco práctico, mejor dicho. Entonces, bueno, podríamos preparar un script que os lo pone por aquí, ¿vale? Para poder trabajar con ese código e intentar averiguar qué valores van a cumplir las condiciones, ¿de acuerdo? Otra posibilidad, otro código que os doy aquí, para que también aprendáis un poquito más, es este de aquí, ¿vale? Que, bueno, este es un poquito más complicadete, ¿verdad? Tenemos ahí un bucle, de esos que hemos dicho que no le gustan mucho al CFG y menos a la ejecución simbólica, donde pues se comprueban ciertas condiciones en la entrada y luego se calculan aquí unas cosas, un montón de raras, para comprobar que todo el rato esta condición sea cierta, ¿de acuerdo? Y en función de ciertos valores, pues ahí va diciendo unos mensajes por pantalla. Bueno, esto lo podemos analizar muy fácilmente con... Ahí va, perdón. Con ANGR, ¿sí? Esto realmente lo que está diciendo es, mira, cárgame este binario, ahora me declaras aquí 3 argumentos simbólicos, ¿de acuerdo? De tamaño de 11 bytes, ¿vale? Aquí estoy yo limitando el tamaño, ¿ok? Esto algunas veces es necesario, porque si no la ejecución simbólica explota, ¿vale? Lo mismo que aquí. Si os habéis dado cuenta, en el código se hacía un strlen, ¿vale? Sobre una entrada de argumento, que en este caso yo he dicho que es simbólica. Hostia, ¿cómo hacemos un strlen sobre algo que es simbólico, no? ¿Cuál es el strlen de una cadena que vale alfa, cuyo longitud es alfa? Ni idea, ¿vale? Entonces aquí se puede hacer algún truquito para decirle que el máximo en este caso es 11, ¿no? Y esto le permite a él explorar todas las posibilidades, ¿ok? De manera automática. Y aquí simplemente estoy buscando desde el punto inicial, desde mi inicio del programa, estoy buscando un estado que cumpla que se imprime win en pantalla, ¿ok? Y esto lo estamos ejecutando en esta línea de aquí. Si esto lo lanzamos, tengo puesto ahí un breakpoint para parar. Vale. Le va a costar un poquito, pero un poquito menos que si hubiera usado este ordenador. Ya sabéis que han cambiado, ¿no? Esto es un M1, esto es un Intel, muy bonitos, van muy rápido, pero las máquinas virtuales... Niet. Está tardando demasiado, os lo digo. Uy, me está dando un síncope. Bueno, la variable x que yo tengo definida, ¿no?, es la que me permite saber, es el explorador de caminos,
¿vale? De este motor simbólico. Entonces, fijaos, aquí me ha dicho, mira, he encontrado un camino activo, 12 que no van bien y 2 han acabado en un final muerto. O sea, han acabado y no es lo que estaba buscando. Y he encontrado uno, ¿vale? Entonces, nosotros ahora podríamos, ¿no?, analizar, bueno, voy a darle al next, que lo tengo ahí, ¿eh? Podríamos analizar ese camino. Esto es un estado simbólico, ¿sí? Pero yo ahora puedo decirle, oye, evalúame esa variable que yo te había dicho que era simbólica, dame un valor que cumpla esa posibilidad, ¿vale? Y ahí tendríamos un posible valor para ese argumento 2 y podríamos decir lo mismo, ¿verdad? Oye, mira, dame un valor para el argumento 1 y ahora dame un valor para el argumento 3. ¡Hala! Pues ahí tenemos los 3 valores que le tenemos que pasar a esta función para poder conseguir que me escriba win por pantalla. ¿De acuerdo? Podría ocurrir que hubiera más valores, ¿ok? Y estos simplemente han sido unos valores que cumplen las condiciones. No estoy diciendo que estos valores sean únicos, eso sí que es importante. ¿Vale? Bueno, a esta conclusión llegaréis vosotros cuando hagáis el guión, ¿vale? Voy a acabar, que me da tiempo. Ya sé que a vosotros no os va a dar tiempo, pero bueno, ya os he dicho que esto en realidad estaba para 5 horas. Así que nada. Venga, vamos a hablar de la última técnica de instrumentación, que es muy interesante, que es la instrumentación dinámica de binarios. ¿Ok? En la instrumentación dinámica de binarios, con lo que estamos trabajando es con una técnica de análisis de aplicaciones dinámica, como dice el propio nombre, ¿no? Aquí el objetivo, ¿cuál es? Vamos a añadir código arbitrario durante la propia ejecución de la función. Yo voy a tener una función, un programa, ¿sí?, que se está ejecutando, y durante la propia ejecución voy a decirle, mira, quiero que cada vez que ejecutes un move de ensamblador, me incrementes un contador, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un programa que cuente el número de moves. Podríamos hacerlo, ¿vale? Hablamos de función de instrumentación como lo que va a hacer y hablamos de lugares de instrumentación como dónde hay que hacerlo. Hay distintos motores de DBI, Pin, Valgrind, DynamoRio, etc. ¿Vale? En concreto yo voy a hablar de Pin porque es un motor bastante interesante y vais a ver qué cosas nos ofrece. Antes de hablar de Pin, dejadme que os cuente un poco las ventajas y desventajas. La instrumentación dinámica de binarios es una técnica muy buena para poder analizar binarios, para poder analizar aplicaciones, pero tiene ciertas ventajas y desventajas, ¿vale? La desventaja la tenía que haber puesto casi la primera y más grande el texto. Tiene un problema y es el tiempo. Claro, mirad lo que os he dicho. Podemos instrumentar y decir, quiero que cada vez que ejecutes un move me incrementes un contador. Eso quiere decir que cada vez que el procesador va a ejecutar una instrucción, está mirando qué coño es. Y si cumple la condición, lo va a incrementar. Eso es una patada al rendimiento brutal. ¿De acuerdo? Luego tiene otro pequeño problema, que si algún día programáis con esto, lo descubriréis. Y es que cuando hay un fallo, la posibilidad de que encuentres el fallo no es como cuando estás trabajando con C ahí en tu equipo tan alegremente. Cuando tú estás trabajando con una herramienta de análisis dinámico y se produce un error porque has accedido a un puntero de manera incorrecta, de repente va a romper y no te va a decir ni pío. ¿De acuerdo? Entonces, depurar una aplicación de estas hay que echarle tiempo. ¿De acuerdo? Mi consejo, intentad trabajar lo justo con memoria dinámica cuando estéis trabajando con esto, o aseguraos que lo que hacéis está muy bien hecho, ¿vale? Porque si no tendréis problemas. Bueno, tiene ciertas ventajas. Primero es que estamos instrumentando binarios, estamos instrumentando aplicaciones. Entonces me da absolutamente igual con que hayan programado, en este caso, la muestra de Malgor. Ya puede estar hecha en C, hecha en lo que tú quieras, que al final esto tira de ceros y unos y ya está, ¿vale? Me da igual si es Borland o el compilador que sea.
y nos permite, claro, instrumentar software propietario, ¿no? O en este caso malware, ¿eh? No necesitamos tener código fuente para poder instrumentar. Lo digo porque hay otro tipo de instrumentación que igual conocéis, que es la instrumentación basada en código, ¿eh? Existe la instrumentación de código fuente, que lo único que hace es hacer lo mismo que he dicho, ¿no? Pero metiendo en las funciones pues código de instrumentación en el código fuente. Y tiene además las ventajas de instrumentación dinámica, que quiere decir que si yo cambio algo, pues en mi función de instrumentación, pues que no necesito recompilar el software que voy a instrumentar cada vez, porque estoy instrumentándolo en ejecución. Lo digo porque también hay instrumentación estática, ¿de acuerdo? Bueno, decía que voy a hablar de PIN, porque PIN es una herramienta bastante interesante. Esto se desarrolló por Intel en el año 2005, y han ido pues evolucionando la herramienta y tiene una herramienta brutal. Soporta Linux y Windows en arquitecturas de 32 y 64 y nos va a permitir poder ejecutar el código que queramos en C o C++. ¿Okay? O sea, podemos programar en C o C++. ¿Vale? Ya sé que es un poco contraproducente, ¿no? He dicho que hay que programar bien y os estoy hablando de C++. Pues bueno, es lo que hay, ¿eh? Yo no he hecho Intel, yo no he hecho PIN. ¿Vale? ¿Qué componentes tenemos? Principalmente dos. Tenemos por un lado PIN, que es el propio motor de instrumentación, y por otro lado se llama PINTool a la herramienta de instrumentación. Esto es lo que nosotros programamos en C++ y nos permite pues, hacer lo que queramos. ¿Vale? Y otra cosa que tiene muy buena, la curva de aprendizaje es un poco jodida, ¿vale? Pero ejemplos a punta pala. Os bajáis PIN y hay una carpeta de examples y tenéis ahí un montón de código de ejemplos que podéis aprender muchísimo. ¿Vale? Hay 3 tipos de APIs que me lo voy a saltar. ¿Vale? Modos de ejecución, tiene 2 modos, modo hit, modo proof. Normalmente vais a ejecutar modo hit porque permite hacer más cosas. ¿Vale? Bien, esto es cómo se ejecuta, no voy a entrar. Esto sí que me interesa que lo veáis porque os va a dar unas pinceladas de qué se puede hacer. En PIN distinguimos la posibilidad de poder tener visión de bajo nivel. Yo puedo instrumentar, como os decía antes, a nivel de instrucción. Todas y cada una de las instrucciones que vaya a ejecutar el procesador pueden ser analizadas. Ya digo, paciencia, para que acabe. Pero por poder se puede. Se puede ejecutar a nivel de bloque básico, que ya no me hace falta definirlo, ¿verdad? Porque me habéis atendido antes. Y se puede instrumentar también a nivel de traza. Traza aquí es una cosa distinta de lo que hemos visto anteriormente. Traza, para PIN, también lo llaman superbloque básico, y es como un bloque básico que tiene una entrada, pero múltiples salidas. ¿De acuerdo? Podemos instrumentar también a nivel de programa, es decir, yo puedo instrumentar rutinas, o sea, funciones. Puedo instrumentar secciones, cada vez que vaya a acceder a una determinada sección de mi binario. Y puedo instrumentar a nivel de imagen, es decir, cada vez que cargue una DLL o que descargue una DLL, puedo hacer lo que yo quiera. Y luego también incorpora visión de sistema. Podemos instrumentar a nivel de procesos e hilos, cada vez que se lance un proceso o un hilo, a nivel de excepción, cada vez que se produzca una excepción, o incluso a nivel de syscall. Cada vez que se ejecute una syscall, podemos llegar a instrumentar. Pero es que además me permite instrumentar en múltiples sitios. Esto sería un poco un ejemplo. O podemos instrumentar antes de la llamada a la instrucción rutina o después, o en cualquier sitio, o si se coge la rama, ¿no? El taken branch, que se llama. Que eso, pues, yo qué sé, instrucciones que tienen condicionales, ¿no? Por ejemplo, pues eso sería este tipo de instrumentación la que podemos llegar a usar. Para que veáis un pequeño ejemplo, este código que tenemos aquí... ¡Ay, mierda para mí! Este código que tenemos aquí me está instrumentando un programa a nivel de instrucción, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una PINTool, todas las PINTool tienen que empezar con PINinit, que por detrás pues hace cosas, ¿vale? Prepara todo para que funcione. Luego tenemos aquí un
add instrument function, que va a añadir una función de instrumentación, en este caso a nivel de instrucción, ¿de acuerdo? Estamos en visión de modo máquina. ¿Y qué función? Instruction. Si vamos a echar un vistazo a esa función de instrumentación, que la tenemos aquí definida, ¿sí? Fijaos, recibe una instrucción, ¿no? Y lo que hace es insertar una call en esa instrucción antes de ejecutarla. ¿De acuerdo? ¿A dónde? A doCount. ¿Vale? Esto es un parámetro especial que indica que doCount no recibe parámetros. Pero yo aquí le podría pasar un montón de parámetros. Le podría pasar el valor del registro EAX en ese momento. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? El número, o sea, el tamaño de la instrucción. ¿Sí? O cualquier cosa. Aquí le puedes pasar lo que tú quieras. Bueno, y ahí tenemos doCount, que lo único que hace es incrementar un contador global, ¿verdad? En una unidad. Bueno. En PIN podemos añadir una función final para hacer las cosas limpias, ¿sí? Sobre todo si estamos trabajando con memoria dinámica, ¿eh? Recordad que en C++ no tenemos un recolector de basura, ¿vale? Recordad que si estamos trabajando con ficheros, hasta que no cerramos el descriptor de fichero, la escritura es bufferizada. Por lo tanto, hasta que no cerramos el descriptor, no se guarda la información, ¿eh? Si no cerráis el fichero antes de salir, os aviso que vuestro fichero estará vacío. E incluso, aunque lo hagáis bien, PIN a veces es un poco puñetero, ¿vale? Y puede ser que no acabe de ejecutarse la función de finalización y por lo tanto vuestro fichero esté vacío. Pero bueno, exceptuando esos pequeños detalles, en el fondo hay que quererle igual. Y por último tenemos el Start Program, que esto ya es cuando empieza la instrumentación, ¿vale? Aquí ya nunca vuelve, ¿eh? O sea, todo el código que haya debajo del Start Program ya nos va a dar igual, ¿eh? No se ejecuta. Bueno, y como veis en la de finalización, aquí lo que hace es simplemente escribir el número de instrucciones por el valor de el count, esa variable contador por pantalla, ¿vale? Esto está instrumentando a nivel de instrucción para contar las instrucciones, sí, pero esto se podría haber hecho mejor. Tenemos visiones de más alto nivel, a nivel de máquina, ¿no? Hemos dicho que teníamos, que lo tenemos por aquí, ¿no? Instrucción, bloque básico y traza, ¿sí? Pues yo podría trabajar en un nivel superior. Podría trabajar a nivel de trazas. Esto está instrumentando a nivel de traza, y una traza al final se compone de bloques básicos. Entonces, en ese for, aquí en la función de instrumentación, lo que hace es iterar en la traza y para cada bloque básico ejecuta el doCount. Pero esta vez doCount sí que recibe un argumento, que es el número de instrucciones que tiene ese bloque básico. ¿De acuerdo? Y fijaos que aquí la función de contador incrementa pues, de C en C, ¿no? Siendo C el parámetro que recibe. ¿Vale? Aquí ya no incrementa de uno en uno, sino de bloque en bloque, ¿vale? Esto es muchísimo más óptimo, ¿eh? Además, por comentar, fijaos que le hemos dicho que instrumente donde quiera, anywhere. Coge el bloque básico y donde tú quieras lo pones. Esto le permite a PIN decidir dónde va a hacer la instrumentación, ¿de acuerdo? Si él ve el bloque básico y dice, hostia, pues si lo pongo aquí tengo que guardar 3 registros y volver a restaurarlos, pero si lo pongo aquí solo tengo que guardar un registro, pues lo pongo aquí. Es más óptimo, ¿sí? Se ejecutan menos instrucciones. Bueno, para esto tenéis el otro taller. Hoy os voy a mandar muchos deberes, chicos. Vale, os lo comento, me quedan 4 minutillos. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? Dime. No sé si igual si gritas más, porque no sé si se está grabando. Espera, que vienen con el micro. El karaoke. Gracias. Pregunta, si cuando haces el análisis de ejecución simbólica, lo que estás es intentando descartar algún path que vaya a tomar. Entonces, en el caso de que el malware lo que vaya es a tirar un exploit o a hacer algo que realmente acabaría siendo un path no factible, se te va a la basura esa rama. ¿O eso no es habitual?
A ver, la ventaja de la ejecución simbólica para el caso del análisis de malware, yo solamente os he contado la teoría, ¿no? Quiero decir, porque al final es importante que conozcáis la teoría si no vais a la práctica, y para jugar no vais a usar malware, porque el malware es un software bastante complejo, pero podríais utilizarlo después de hacer el laboratorio con lo que os he pasado, ¿vale? Respondiendo a tu pregunta, ¿para qué usamos nosotros, por ejemplo, ejecución simbólica? Pues para que me entiendas. Tú llegas a un punto, ¿no? Hay una función donde a ti te interesa, que tú has analizado y que sabes que va a llegar, y entonces estás viendo que las condiciones no se cumplen. Tú puedes analizarla de manera simbólica y entonces sacas cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir. Y entonces, con instrumentación dinámica, cuando llega a ese punto, le cambio las condiciones y permito que tenga lo que él quiere para que pueda continuar la ejecución. ¿Vale? Esa es la ventaja de la ejecución simbólica. ¿Sí? Sí, gracias. Nada. Ya digo, estamos a nivel de investigación, o sea, estamos trabajando con esto, y claro, la combinación es muy, muy curiosa. Nosotros lo estamos aplicando a nivel de protocol reverse engineering, entonces para detectar todos los paquetes que puede recibir una botnet, ¿no? Qué tipo de comando se espera y qué es lo que va a hacer luego y todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces nos permite descubrir nuevos estados. Decía, el taller de DBI. ¿Dónde estoy? Aquí vais a tener que usar la máquina Windows, ¿ok? Porque está instalado en Windows. Podéis usar la vuestra si tenéis instalado PIN. En concreto está instalado todo esto que tenéis aquí. PIN, un 7zip, un .NET, el Visual Studio porque lo necesitaréis, MinGV, un compilador de C y Python 3.7, perdón. Bueno, y PIN 3.5, ¿vale? Que es una versión un poco viejilla, pero bueno, que funciona más o menos. Vale, entonces aquí tenéis un poquito una explicación de todo lo que yo he dicho, un poquito más desarrollada, ¿ok? Y cuando lleguéis a los ejemplos, pues tenéis aquí el Hello World para que podáis instrumentarlo, que os la doy aquí también el código, contando el número de instrucciones, ¿vale? Entonces, ¿por qué hay dos compiladores de C? Porque normalmente lo primero que yo hago para que veáis cómo funciona todo esto es que compiléis el mismo código fuente con dos compiladores diferentes y contéis el número de instrucciones. Y entonces vais a ver que es diferente. Dices, hostia, para hacer un Hello World con GCC obtengo más instrucciones que para hacerlas con Visual C++. Pues sí. ¿Vale? De hecho, pues aquí tenéis el ejemplo, ¿no? De medio 556.000 a 317.000. Que eso no quiere decir que GCC sea peor. Pues simplemente que en este binario, pues por lo que sea, ejecutan más. ¿Vale? Cuando realmente, ¿no? Si sabéis ensamblador, hacer un Hello World en ensamblador son, vamos, 20 líneas. Pero bueno. Y nada, tenéis aquí una explicación de cómo podríamos utilizar PIN para realizar un desempacado de ejecutables. ¿Ok? Una de las protecciones habituales en malware es que se ejecuten de manera protegida, ¿no? Tienen un paquete y entonces en memoria se descifran. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenéis una explicación de cómo podríamos realizar una herramienta para que cuando detectáramos instrucciones de memoria que primero se escriben y luego se ejecutan, pues pintarlas, informar de esas direcciones. ¿Por qué? Porque una de esas instrucciones será el punto de entrada. Será la primera instrucción del malware que se va a ejecutar cuando se haya descomprimido. ¿De acuerdo? Será cuando ya su código ya esté descomprimido. Entonces, esa dirección sería la que tendríamos que usar, ¿vale? Para cuando lanzamos el depurador, pues decirle, cuando llegues hasta aquí, te paras. Ya voy. ¿Vale? Y nada, pues ya hemos acabado.
Muchas gracias a la organización, muchas gracias a vosotros. Siento todos los deberes que os he mandado. ¿Vale? Tenéis mi correo electrónico, cualquier duda, cualquier cosita me decís, ¿vale?